Vamos a trabajar sobre los modelos de la discapacidad, modelo médico y modelo social, y vamos a tratar de distinguirlos. Hay una pregunta que siempre aparece respecto de esto, es ¿por qué son importantes estos modelos? Dos respuestas que podemos comenzar a ofrecer tienen que ver con la primera, es que forman parte del campo de conocimiento de lo que podríamos llamar los estudios de la discapacidad y nos van a ser útiles a la hora de ordenar un poco los discursos y distintas teorías que vamos a ir encontrando, incluido también distintas formas de intervención. Por otro lado, me parece importante porque estos modelos son formas o estructuras de pensamiento y nos van a acompañar, nos van a dirigir de alguna manera la mirada, y es importante reconocerlo para pensar desde qué lugar estamos mirando. Andrea Aznar y Diego González Castañón nos van a proponer mirar la discapacidad como una cuestión relacional. No se trata de algo fijo en el sentido que lo porta el sujeto individual, no es una esencia, sino que tiene que ver con la relación entre el sujeto y el contexto en el que se desenvuelve. Por eso mismo dicen que se va a hacer evidente cuando los mismos mecanismos que la producen se activan. Es decir, que es el contexto el que va a determinar que una forma de ser o de actuar de otra persona sea considerada discapacidad. Y esta discapacidad va a tener como marca de segregación, de discriminación, la forma en que es vista por los demás. Es decir, que no nos vamos a centrar en una cuestión como si fuese una enfermedad o una malformación que tiene alguien, sino que la propia mirada del resto de los sujetos es lo que va a construir una discapacidad a segregar o a excluir. El imaginario social va a jugar un papel importante porque va a estar vinculado al sentido común y a la producción de la hegemonía de la normalidad, como vimos en el video anterior. En este caso, lo que vamos a ver es que va a dar una atribución automática y arbitraria de menor valor a las personas que presenten alguna limitación en su funcionamiento. Es decir, que si una persona desarrolla actividades con dificultad o no puede desarrollar alguna actividad, esa limitación va a ser determinada como un elemento que de forma automática va a determinar que esa persona tiene menos valor. Respecto de las prácticas de intervención, nos van a dar una pista acerca de cuál es la concepción de discapacidad que tiene una sociedad. Es decir, que una sociedad podría tener, por ejemplo, una mirada de la discapacidad como un asunto privado, individual, que debe ser resuelto por esa persona, o a lo sumo la familia, pero en todo caso no pasa a la esfera pública. O bien podría ser, como otro ejemplo, pensada desde el lado de la enfermedad, entonces debería ser tratado como un enfermo o desde los modelos que dispone la ciencia médica. Los paradigmas son los grandes modelos, las grandes estructuras conceptuales dentro de las cuales se va a construir formas de pensar, formas de intervenir, es decir, modelos. Clásicamente en este campo se distinguen dos, uno centrado en el déficit y el otro en la diferencia. Es decir que en el caso del paradigma del déficit se va a observar la discapacidad como aquello que está faltando, aquello que no tiene el otro para ser considerado normal
o ser considerado sano. Es un modelo comparativo, en todo caso con en algunos casos una media estadística, y en otros casos con un ideal, y en otros casos directamente con la idea de hombre que construye la hegemonía. La discapacidad es vista, al ser vista como una falta, aparece como algo esencial al ser humano, es decir, que no es producido por el medio en el que se desarrolla, y es, al ser observable y determinada biológicamente, se puede o se construye desde este enfoque, que es algo que viene con el sujeto y no puede ser modificado, o en todo caso esas modificaciones van a ser a través de un accionar correctivo. El plafonamiento tiene que ver con frenar las posibilidades de crecimiento del otro. Es presuponer que el otro no va a llegar, no va a querer, no va a poder. Por lo tanto, se disminuyen las opciones de vida de los sujetos desde este paradigma. Por eso, los autores van a sostener que esto se trata de un monólogo en el que solo habla la autoridad, aquel que puede nombrar al discapacitado, y no se escucha al discapacitado. Recuerden en el video en el que trabajamos el texto de Mariana Mancebo que el discapacitado no tiene voz desde determinadas perspectivas. Contrariamente, el paradigma de la diferencia va a estar centrado en las distintas características de los sujetos, en las cualidades de ellos, y no visto desde una falta. Va a ser un paradigma también que se va a oponer a otras miradas como las que vimos anteriormente. Por eso podemos decir que va a luchar contra esta inercia que se genera por el sentido común de pensar que el discapacitado es alguien incompleto. Ofrecer apoyos tiene que ver con pensar en lo que el sujeto puede hacer y tratar de acompañarlo en las decisiones que quiere para su vida. Y desde este lugar se está pensando que no hay limitaciones de antemano para ese sujeto, sino que tiene que ser tratado como cualquiera y acompañado en todo caso, pero no desde una visión ortopedista o reparatoria. Vale agregar que el apoyo tiene que intentar o tender a ser temporal, no a eternizarse, sino a ir reduciéndose para que el sujeto pueda ir conquistando mayor autonomía. Contrastando con la mirada del déficit, se habla de diálogo porque la forma de encarar la discapacidad se va a desarrollar de acuerdo a los sujetos que van a participar de ese abordaje. No es alguien que le dice al otro lo que tiene que hacer, sino una construcción conjunta. Si no, no habría posibilidad de hacer un apoyo. El modelo médico ya lo tratamos en el video anterior y tiene que ver con una posición en el que el saber científico ocupa el lugar de la explicación y desde el que se va a armar todas las formas de intervención y de mirada sobre el sujeto con discapacidad. Está vinculado con la hegemonía y con el orden productivo. Por eso también hay, más allá de una cuestión de naturalización de esa mirada, es un modelo que podemos vincular con el paradigma del déficit. Los sujetos pasan a ser objetos que van a ser puestos a consideración o a merced, si se quiere, de una racionalidad médica. Vale agregar que no se trata de, en función de la
revisión de estos modelos sancionar a los médicos o sancionar per se el saber médico, sino lo que se está cuestionando es la reducción del sujeto con discapacidad a un objeto a ser intervenido solo desde la ciencia médica. Por su parte, el modelo social va a construir una definición de discapacidad que es la que repasamos al principio de este video. Va a denunciar la asimetría en los vínculos del modelo médico, va a observar en la persona con discapacidad una pasividad resignada, sometida o quejosa, o que es violentado hacia esa posición. En contraposición a esto, valga la redundancia, se propone pensar la discapacidad como un asunto social, como una construcción social y no como algo que tiene que ver exclusivamente con las características o propiedades del individuo. Al decir esto, también colocan la discapacidad dentro de la esfera productiva vinculada con el modo de producción capitalista. Es decir, que también las personas que no van a poder hacer un aporte tal como lo espera el sistema productivo van a ser marcadas. Esa marca es lo que, o una de esas marcas es lo que conocemos como discapacidad. También van a levantar las banderas de los derechos humanos en relación a pensar al discapacitado como un colectivo y no como actores sueltos, individuales, sino como un cuerpo al que se le está negando buena parte de la participación en la vida social. Un aspecto que me parece interesante en Aznar y González Castañón, que ustedes van a tener oportunidad de leer en el texto, es partir de la idea de que los modelos social y médico consideran en lugar de sujetos a los individuos. Pensar en sujetos tiene como marca distintiva entender que los hombres, que los seres humanos mejor dicho, somos en función, o estamos siendo en función del contexto en el que nos desenvolvemos. Es decir, que no tenemos propiedades inherentes que no son propias e inmutables, sino que somos una construcción social. En ese sentido, somos sujetos imposibles de cuantificar desde la lógica de la individuación, imposibles de determinar, imposibles de predecir. Esto nos abre una forma de entender a los seres humanos en los que las formas de intervención no deberían apuntar a llevar a alguien a un lugar determinado, sino construir juntos, de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo, formas de poder ser. Y esto se va a notar en los modos de abordaje que van a proponer. Bueno, hasta acá el video, luego vamos a poder ir profundizando acerca de algunas características de los modelos y observar también en otras bibliografías diferencias o matices sobre estos modelos.